Otra de las teorías que suelo explicar en terapia es la de la teoría polivagal, sobre todo cuando no entendemos por qué parece que a nosotras nos afecta más una situación que a nuestra hermana o una prima que también ha conocido o vivido algo similar. El estadounidense Stephen Porges, profesor de psiquiatría y bioingeniería en la Universidad de Illinois, Chicago, presentó en 1994 la llamada teoría polivagal, con la que vino a desmontar la visión que se tenía hasta entonces del funcionamiento de nuestro sistema nervioso autónomo, el que controla las funciones involuntarias de las vísceras. El nervio vago, que aunque tenga ese nombre trabaja mucho, es el más largo del sistema nervioso y se extiende de arriba abajo, desde el cerebro hasta los diferentes órganos, intestino, corazón, etc. Porges diferenció 3 sistemas de respuesta para regularnos frente a una situación estresante. Vagal ventral, me siento conectada con el mundo y conmigo, controla funciones relacionadas con la conexión social, genera una respuesta de calma, un estado en el que me apetece conectar con los demás, percibo las oportunidades de crecimiento y me siento curiosa, compasiva, creativa y capaz. Ahí estamos en el modo self, lidera nuestra adulta con sus cualidades y las diferentes partes trabajan en equipo. Se asocia al estilo de apego seguro. Sistema simpático. Estoy en peligro, necesito correr o luchar, defenderme. Incita a la movilización en una situación de lucha o huida. Genera una respuesta en la que me pongo a la defensiva, me comparo con los demás, los critico o me siento enfadada, pues estoy enfocada en los debería o tengo que. Asociamos la lucha al estilo de apego ansioso o ambivalente y la huida a la tendencia evitativa. Aquí se encuentran los managers y los bomberos, las partes que bloquean la salida de los exiliados manteniéndonos vigilantes, controladoras, críticas, impulsivas, distraídas o procrastinadoras. Vagal dorsal. No puedo lidiar con esto, me siento apagada, colapsada. Incita a la inmovilización para protegernos, genera una respuesta en la que me desvalorizo, siento que no hay salida, sufro, no me veo capaz y me siento desesperanzada. Al resultar imposible tanto la lucha como la huida, se activa la rama dorsovagal, que provoca una respuesta de inmovilización, el corazón late más lento y se conserva la energía. Aquí se encuentran las respuestas de los exiliados, esas partes que albergan las heridas, las cargas de rechazo, vergüenza, dolor, miedo. ¿Qué puede ayudarme a recuperar energía de una forma suave? La respuesta de congelación la asociamos al estilo de apego desorganizado. Necesito correr, pero no puedo moverme, que en el contexto de las relaciones personales equivale a quiero estar cerca, pero si te acercas me da miedo. Hay un cuadro en el libro donde se ve la ventral vagal, el simpático y la dorsal vagal. Ventral vagal, seguridad, presencia, calma, conexión y aprendizaje. Recursos reguladores para permanecer en una activación óptima. Notar tu respiración sin cambiarla, escuchar música, bailar, caminar, conexión con la naturaleza, socializar. Simpático. Peligro, en marcha, ejercicio, correr para protegerme o defenderme. Recursos reguladores para reducir la activación. Saltar, sacudirte, caminar rápido, sacar más aire del que entra, coger aire 4 segundos por la nariz, soltarlo en 8 segundos por la boca y tratando de hacer ruido al sacarlo. Y la última, la dorsal vagal, amenaza de vida, apatía, depresión, desconexión. Recursos reguladores para estimular la activación. Moverte lento, estiramientos, ver una película tranquila, masaje, hablar con alguien, escuchar música ambiental. Aquí acaba la imagen. Es importante conocer cómo funciona el cuerpo, porque nos frustramos cuando tratamos de calmarlo de un modo que no es el adecuado para nosotros. Además, hay otros estudios que incluyen la adulación como respuesta del sistema nervioso al trauma. En mi caso, al integrar las emociones en la narrativa, concibo esa respuesta desde una parte interna complaciente de la personalidad que aprendió a relacionarse así en la infancia. La parte complaciente es aquella que apareció en tu infancia o la adolescencia para evitar un rechazo y empezó a servir, complacer, someterse y atender a las necesidades de los otros antes que a las suyas.
Te vas a dar cuenta de que te relacionas desde esa parte cuando te hace comprobar si todo el mundo está bien contigo, hace que busques que los demás te indiquen cómo sentirte o qué hacer, tiene dificultades para decir que no y asumes las responsabilidades de otros, te pide que reprimas lo que sientes o piensas para no incomodar, tiene miedo del juicio y de las opiniones de los demás, se preocupa mucho por no defraudar a nadie nunca, le gusta hacer favores y ayudar, estar ahí para los demás, aunque eso suponga no tener tiempo para ella. Es una parte que quiere estar en paz, quiere llevarse bien con todo el mundo y prefiere no decir nada. Intenta apaciguar y evitar el conflicto. En la infancia esta parte puede servirnos muchísimo, pero en la vida adulta nos puede llevar a evitar el conflicto, permitiendo el daño. Este era el caso de Clarisa, una mujer de 27 años de trato agradable, simpática y atenta. Se describía como una persona muy optimista ante las adversidades y pasota ante los problemas, pues decía que prefería llevarse bien con la gente, no decir nada y estar en paz. Luego vimos que ese optimismo de su descripción guardaba relación con una invalidación de sus emociones. Se obligaba a estar contenta pese a todo y a aceptar las agresiones que recibía por parte de su entorno más cercano. Por ejemplo, cuando su madre criticaba algo de su apariencia, ella ponía buena cara y no decía nada, aunque nada tenía eso que ver con sus emociones reales. Ya ves lo complejo que se pone esto como para creer que las heridas de la infancia o los traumas son algo rápido o fácil de reparar. En el reino animal son muy fáciles de ver las respuestas diseñadas para sobrevivir ante las amenazas y el peligro. Por ejemplo, un animal más pequeño que otro puede hacerse el muerto y congelarse para que los depredadores no lo cacen. Si es más ágil, podrá huir para sentirse seguro, y si es igual de fuerte o más grande, podrá luchar para ganar y establecer de nuevo la seguridad. O antes de ello, quizá llamará a su manada para que vengan a ayudarle. En nuestro caso no es tan fácil dejar de responder al trauma como lo hacemos, pues nos hemos ido desconectando del cuerpo. El dolor puede llegar a ser desgarrador y además la sociedad en la que vivimos no facilita que estemos familiarizados con procesos corporales como la escucha de sensaciones, la intuición corporal, etc. Por ello, la reacción más común en los casos de trauma suele ser esa misma congelación. Lo que nos ha hecho entrar en ese estado es la amenaza y para salir de ese estado necesitamos seguridad. Imagina un niño que intenta arreglar algo que ha roto mientras jugaba solo en casa y de repente llegan sus padres. Su cuerpo se pone rígido, abre los ojos, comienza a respirar más lento. En ese caso, si sus padres están conectados con las respuestas corporales y son observadores, en lugar de centrarse en el hecho de que ha roto algo, verán que está congelado, porque ha percibido una amenaza, ellos, sea real o no, y que su hijo necesita una respuesta calmada y tranquila para volver a un estado de seguridad. Necesita asegurarse de que no se ha metido en problemas, sino que está a salvo. Estoy segura de que en alguna situación de amenaza la mayoría de nosotras hemos pensado que mis padres no se enteren, en vez de voy a contárselo para que me calmen y me ayuden a pensar en cómo solucionar lo ocurrido. Cuando el sistema simpático no es suficiente para que la amenaza desaparezca, es cuando se pone en marcha el último sistema de respuesta, el de la inmovilización. Es como si saltaran los plomos, después de haber estado mucho rato sosteniendo la amenaza y no haber logrado relajarnos. Tenemos muchos electrodomésticos, los sistemas de respuesta, conectados a la vez, y llega un momento en que fallan los plomos y se va la energía. Entonces entramos en una especie de modo ahorro, nuestro movimiento es más lento, el gesto de la cara es poco expresivo, nos entran ganas de tumbarnos en la cama o en el sofá, nos sentimos adormecidas y entumecidas, etc. Las personas no elegimos activar estos sistemas de respuesta. Se trata de una reacción fisiológica de nuestro organismo al enfrentarse a las amenazas. No podemos evitar, cuando tenemos miedo, sentirnos amenazadas y desear marcharnos, pero sí podemos decidir cuándo salir de esos estados si conocemos mejor cómo funcionamos, cómo regular nuestras emociones y cómo podemos volver a la calma. Por ejemplo, imagina que estás sentada en una terraza en una explanada de una zona de playa junto a unas rocas en pleno verano.
pero ese día está nublado y a punto de llover. De pronto empieza a subir la marea y el agua empieza a romper con fuerza y ruidosamente contra las rocas. Ves la cara de algunas personas que parecen inquietas y entonces comienzas a detectar una amenaza. Si decides marcharte en ese momento, probablemente te cuentes que no te ha pasado nada y que estás a salvo porque te has ido a tiempo. No obstante, la realidad quizá es que quedarse habría sido una opción. Hablar de lo que te preocupa, el ruido, y que esas olas lleguen a ti hasta el punto de hacerte daño. Podrías haber alejado la mesa de la orilla, tratando de regular tus emociones y reacciones a la vez que sientes cierta capacidad de tolerar la incomodidad en una situación amenazante. Es un posible peligro, aunque objetivamente la situación no sea peligrosa, pues cuando nuestro sistema nervioso está alterado, la alarma salta muy deprisa. En este sentido, me di cuenta en mis propias carnes de lo adaptativo que era el miedo durante la pandemia, en pleno confinamiento, pero necesité que mi psicóloga me ayudase a verlo. Todo esto que te cuento ocurrió cuando aún no existía la vacuna para el coronavirus. Recuerdo que después de meses encerrados en casa y de haber vuelto a la normalidad, en otoño de 2021, acudí a mi sesión con mi psicóloga con una queja que muchos de nosotros hemos tenido, y es que echaba de menos mi vida antes de la pandemia. Además le dije, es que no entiendo por qué me da tanto miedo la situación ahora, si en verano estaba mucho más tranquila. Acto seguido le conté que había ido a comer con mi marido y otra pareja y que cuando terminamos me había puesto rápidamente la mascarilla, todavía en el restaurante, para continuar con la sobremesa. Juntas descubrimos que al inicio de la pandemia, alrededor de abril del 2020, yo, como tantísimas personas en todo el mundo, había experimentado muchísimo miedo, que no había sido reconocido como tal. Si lo recuerdas, en la pandemia una canción, Resistiré, se convirtió en un himno, pero no nos hablaban de la otra cara, de las emociones desagradables del momento. Recordé que me había costado salir de casa algunos días, me preocupaba ir a hacer la compra y prefería que fuese mi marido. Cuando sentimos miedo y nuestro sistema está en alerta, no se trata de egoísmo, sino de una cuestión de supervivencia. No me sentía segura haciendo planes. Y luego, en verano, empecé a estar de mejor humor. Las terrazas estaban llenas de gente, las noticias hablaban del bajo índice de mortalidad en esos momentos. Estuve más tranquila. Con la ayuda de mi psicóloga comprendí que sin darme cuenta había oscilado de un extremo a otro, de mucho miedo a poco miedo, en cuestión de meses, y que en ese momento en el restaurante mi miedo de todos esos meses todavía estaba regulándose y se estaba encargando de protegerme, diciéndome, esta situación todavía no es segura para ti, trata de tomar medidas para mantenerte a salvo. Como hemos visto, la función de tu sistema nervioso es garantizar tu supervivencia en momentos de peligro para atacar o salir corriendo. Lucha, huida. O hacerte muerta, inmovilización. Y garantizar tu crecimiento personal en momentos de seguridad, regulación. Solemos pasar de un estado a otro con frecuencia, es algo natural. Sin embargo, aunque el peligro ha desaparecido, nuestro cuerpo sigue en estado de alerta, pues tarda un tiempo en adaptarse a los cambios, y nuestro sistema nervioso se mantiene en estado de supervivencia. Cuando ese estado de alerta se prolonga durante mucho tiempo, una vez el peligro real ya no está, el cuerpo empieza a expresarse en forma de migraña, bruxismo, dolor de cuello, presión en el pecho, dolor muscular, dolor de espalda, insomnio. Por ejemplo, en el caso del bruxismo, apretar los dientes sobre todo durante la noche y también en el día, es una señal de que el cuerpo está tenso y en estado de alerta, por lo que morder representa un acto de defensa, de protección, frente a una situación que nos genera miedo o rabia. No escogemos que nuestro sistema nervioso se proteja de una u otra manera, pero ser conscientes de lo que nos ocurre es esencial para entender cómo estamos respondiendo y, en última instancia, poder salir de ese estado. Es posible haber tenido las tres respuestas en distintos momentos, aunque una de ellas prevalece sobre las otras. Respondemos de una determinada manera para protegernos de algo que nuestro sistema nervioso percibe como una amenaza.
Esas respuestas son adaptativas a las situaciones que viviste en la infancia, pero se vuelven desadaptativas cuando el cuerpo envía señales que no coinciden con la aparición de una amenaza real, e incluso pueden activarse en momentos en que objetivamente no tenga sentido luchar, huir, congelarse o adular para enfrentarse a ellas. Adular, lo pone aquí en el libro, no creo que se han confundido de término. Cuando estamos en un estado de calma y conexión, vagal ventral relacionado con el apego seguro, sentimos curiosidad por explorar, por conocer más sobre el mundo y confiarnos en nuestra capacidad para afrontar riesgos y sobrellevar la incomodidad. La historia que te cuentas se centra en esa búsqueda de la seguridad, en la incertidumbre y en la confianza en tu capacidad. Te dices, no sé qué ocurrirá, pero encontraré la manera de resolverlo y pedir ayuda. En este aspecto, tranquila, es un camino largo. Yo misma me he ido abriendo a explorar poco a poco. Recuerdo la evolución en mis diferentes procesos terapéuticos, desde hacer un ejercicio con los ojos cerrados cuando en sesión me guiaban para conectar conmigo misma y estar deseando que mi psicóloga me pidiera abrirlos, por lo incómodo que aquello resultaba para mí. Bueno, y hasta tratar de buscar recursos como mojarme la cara con agua fría cuando necesito activar mi nervio vago y volver a mí. Sentirme segura en mi cuerpo. O escribir a alguien de mi entorno en vez de callarme para no molestar diciéndome prueba algo diferente. En cambio, cuando nuestra historia vital pone el énfasis en la protección, sistema simpático, en las relaciones competimos, criticamos, atacamos, nos comparamos con otros, conseguimos resultados a través del esfuerzo y la lucha. La historia que nos contamos es, tengo que ser mejor que el resto, no puedo dejar que me pisen, no toleraré ninguna sumisión, no puedo perder, tengo que sobreponerme a esta injusticia. Por último, cuando nuestra infancia se ha definido por una desconexión, vago dorsal, sentimos una pérdida de motivación, nos criticamos y nos decimos que nunca vamos a poder hacer lo que realmente queremos y que no lograremos avanzar, que las cosas siempre serán así. Por eso es importante reconocer cuáles son aquellas cosas que nos activan y qué recursos tenemos para volver a la seguridad y a la calma. Lo que nos decimos para entrar en la ventana de tolerancia. No podemos evitar algunas de las amenazas y nuestra reacción frente a ella, pero sí podemos tener la habilidad y las herramientas para regularnos y volver a un estado de calma en el que podemos pensar, narrar y expresar para después sanar. La ventana de tolerancia, mantenerse en el margen de activación óptima. Hay una gráfica en el libro en la que aparece un estado de hipoexcitación abajo del todo, que es la ausencia relativa de sensaciones, adormecimiento de las emociones, incapacidad para pensar claramente, insensibilización o aletargamiento, colapso. Y arriba del todo en la gráfica está el estado de hiperexcitación. Aumento de sensaciones, reactividad emocional, estado de alerta máxima, imágenes intrusivas, procesamiento cognitivo obsesivo, cíclico, tensión, temblores, desestabilización. Vale, pues entre el estado de hipoexcitación y el estado de hiperexcitación está la ventana de tolerancia, que es el margen de activación óptima. En el libro tenéis la imagen. Para empezar a integrar todas nuestras vivencias traumáticas desde la seguridad, será importante contar con un testigo cómplice, como afirma Alice Miller en su libro El cuerpo nunca miente, del 2000, mientras renarramos nuestra infancia. Un acompañante que comparta con nosotras la compasión por la soledad que vivimos y la indignación por lo que nos pasó, que pueda sostener las emociones que se van relevando de cuando estábamos en peligro y nuestro cuerpo luchaba completamente solo. Una psicóloga que expresa que en tu infancia te sentiste sola y que contrasta esta experiencia con el relato familiar de no te quejes que te lo dimos todo. Una amiga que valida y no niega tu experiencia con comentarios como no es para tanto, hay cosas peores, sino que te deja expresarte y te acompaña.
El trauma no es lo que nos ocurrió, sino lo que generó en nuestro sistema. Por eso es importante que, además de saber lo que sucedió, podamos reparar la mente y el cuerpo, que recuerdan lo que vivimos. Las experiencias traumáticas son tal cosa porque superan nuestros recursos y luego alteran nuestros estados fisiológicos y permanecen en el cuerpo. El miedo, la ansiedad, la vergüenza o la culpa son las cargas de nuestra niña interior, así como los residuos que activan los sistemas de alarma de nuestro cerebro cuando los recuerdos salen a la luz. El cerebro pensante no consigue resolverlos por muy conscientes que seamos de que ahora estamos a salvo. Nuestro cerebro emocional no lo sabe y sigue reaccionando a estos disparadores con las respuestas de supervivencia que fueron adaptativas para la situación que vivimos. Activar la conciencia de lo que pasa en nuestro cuerpo y aprender a estar en calma con nuestras respuestas corporales es la clave para recuperar la sensación de seguridad y poder estar presentes en nuestra vida actual y nuestro cuerpo. Por eso, con la narrativa buscamos que la experiencia traumática que se quedó atrapada en el cuerpo pueda empezar a liberarse con las palabras. En ese sentido, es clave entender la respuesta de nuestro sistema nervioso en relación con las partes de nosotras que aparecieron para protegernos, partes que desde el enfoque IFS no son consideradas malas. En el libro hay otra imagen. Aparece la lucha, parte controladora, huida, parte evitativa y la inmovilización o congelamiento, parte preocupada. Entonces, la lucha, la protección nos ayuda a mantener nuestra posición, afirmar, determinar y establecer límites. Y pregunta, ¿de contra qué lucho? Pues, ¿qué personas, lugares o situaciones me agobian? Sería la pregunta. ¿Cuál es el efecto? Nos hace funcionar desde la vigilancia, estando alerta, irritables, críticas, desconfiadas, hostiles. Se dan dinámicas de poder, respondemos a la defensiva, necesitamos tener la razón y tenemos un gran sentido de merecer. Por otra parte está la parte evitativa, ¿vale? Aquí está enfocada en la huida. La protección nos ayuda a acercarnos y a alejarnos según sea necesario. ¿De qué huyo? La pregunta es ¿qué personas, lugares o situaciones me provocan miedo? Y el efecto es que nos hace escapar, ser ambivalentes, no comprometernos, poner distancia, te comparas a ti con otras personas, te vuelves productiva y no puedes estar quieta, te distraes y no te relajas. Y por último está la parte preocupada, la inmovilización o congelamiento estaría aquí. ¿De qué nos protege esta parte? Nos ayuda a reducir la velocidad y evaluar la situación para determinar los próximos pasos. ¿Por qué no me muevo? ¿Qué personas, lugares o situaciones me provocan impotencia? Y el efecto sería que nos hace sentir miedo, sentir mucha energía, pero contenida, experimentar ataques de pánico, miedo a hablar o ser vistas, inmovilidad tónica, mantenerte silenciosa. Estas activaciones del sistema nervioso despiertan a la niña que fuimos cuando se produce alguna situación detonante y hacen que nos sintamos heridas, atacadas, manipuladas, controladas o que no somos escuchadas. Todo ello a su vez nos trae recuerdos de nuestra infancia y sin saberlo reaccionamos a través de nuestras partes. Nos frustramos, enfadamos y seguimos sin ver nuestras necesidades de amor, de seguridad, de escucha, de respeto o de honestidad. Sanar es la consecuencia de aceptar las heridas que llevamos y ser capaces de amar nuestras partes rechazadas. Y para ello necesitamos a ese testigo cómplice del que hablamos antes. ¿Has encontrado ya tu testigo cómplice para sanar y no sentir guardando dentro y no seguir guardando dentro de ti lo que cargas? Ejercicio. Te voy a contar la historia de Gisela y de Bella. Tendrás que relacionar cuál es más probable que fueran las vivencias de su niña interior. Bella. Bella está sintiendo mucha ansiedad debido al grado de estrés en su trabajo. Cada vez nota más efectos en su cuerpo, presión en el pecho, taquicardia, e incluso hay alguna noche que no duerme. Bella es una adulta con partes internas exigentes y perfeccionista. Gisela. Gisela está asustada porque lleva semanas apática, con sensación de vacío y le cuesta la rutina.
Trabaja como abogada y se ocupa de casos muy importantes, lo que le genera mucha presión. Desde siempre ha sentido ansiedad. Cree que todo lo tiene que hacer ella y no sabe delegar. Además, piensa que tiene que estar disponible para todo el mundo. Ha llegado a un nivel de estrés tan alto que ha colapsado. Niña interior 1. Seguramente tuvo una familia muy exigente, que no toleraba ningún error. Eso generó mucha presión en ella, manteniendo y aumentando la activación de su sistema, pudiendo estar todo el día comprobando y pendiente de que todo estuviera correcto y no generase ninguna reacción, juicio o discusión. ¿Alguien la felicitó aunque no fuese la mejor? Niña interior 2. Desde pequeña se ha encargado de ella misma y del resto cuando no era su tarea. Su padre no estaba nunca en casa y cuando estaba físicamente ella lo notaba ausente emocionalmente. Su madre, con la que más tiempo pasaba, siempre estaba desbordada y la niña, para no dar más trabajo, se ocupaba de sus hermanos, siendo ella pequeña todavía. Pero ¿quién la cuidaba a ella? Como ves, dos situaciones de estrés en la infancia y de hiperactivación en nuestro sistema nervioso nos pueden llevar a responder de una manera distinta en el presente. Si has llegado hasta aquí, enhorabuena. Sé que ha sido un capítulo un poco más denso que los anteriores, pero espero que con él puedas entender y dejar de culparte cuando no puedas volver a la calma tan fácilmente como te gustaría en los momentos en los que algo te activa. Las respuestas de nuestro sistema nervioso son necesarias cuando se dan ciertas situaciones. El problema se produce cuando nos hemos quedado atascadas en alguna respuesta de nuestras partes sin saberlo, pues esas partes que tienden a la sobreprotección, al aislamiento o a la crítica surgieron de un sistema nervioso desregulado y las heridas que no vemos nos pueden llevar a romper conexiones con nosotras mismas o con los demás. Date tiempo si todavía no estás ahí. Tu cuerpo se reorganizará cuando te sientas segura. No estás rota, ni hay nada malo en ti. De hecho, tienes un sistema muy inteligente que está trabajando duro para que puedas sentirte segura. Tu cuerpo está biológicamente preparado para mantenerte viva y a salvo, y aprender a regularte será importante para integrar en ti a tu niña interior. Simplemente tenemos que actualizar los tiempos de todo tu sistema interno, cerebro, cuerpo, emociones. Explicarles que no siguen en la infancia, para que vean y entiendan que ahora eres una adulta capaz de sentir seguridad tanto en la calma como en el caos. Tranquila, no lo tienes que hacer sola. Acompáñame y juntas aprenderemos cómo conseguirlo.